Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes que en este momento están conectados. Hoy es martes 30 de abril de 2019. Profesor Andrés Felipe les habla. Esta es la semana número 7, la sesión número 13, si no estoy mal, si no me equivoco. Una buena tarde para todos. Los saludo ahí en el chat a los que están conectados en este momento. Muy buena tarde, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Hola, Karen. ¿Qué tal, Karen? Hola. María Andrea, muy buenas tardes para todos. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido estos días? Espero hayan tenido una buena semana y esta que está comenzando también vaya de buena también manera. Un saludo también a las diferentes y a a las diferentes y a los diferentes profes que en estos momentos nos están viendo o que nos verán después también. Les agradezco mucho su participación, la conexión también que tienen y también decirles que, bueno, que el tema de la semana del día de hoy son las características del discurso. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Natalie, ¿qué tal? Muy buena tarde. Los necesito hoy participativos, necesito mucho de ustedes, necesito también que en cualquier momento que tengan una pregunta, ahí mismo hacen el comentario ahí en el chat. ¿No me escucha bien, Karen? ¿Los demás me escuchan bien? No me escuchan bien tampoco. Bueno, unos sí, otros no. Franco Mejía dice que sí me escucha bien. Cuando unos me escuchan bien y otros no, debes, Karen, analizar la configuración de tu PC, cómo está, para ver qué es lo que está pasando ahí. Listo. Bueno, entonces, el tema de las características del discurso es un tema que ha venido tocándose en las últimas sesiones de clase a través de los diferentes temas, pero que hoy concretamos con unas características puntuales sobre ese tipo de discurso, los diferentes tipos de discurso. Bueno, primero debo decirles que ya estamos llegando a la mitad de este proyecto Vamos para la Universidad. Mentiras, no, falta una semana para que lleguemos a la mitad, recuerde son 16 semanas, pero que ya después miraremos el calendario cómo evoluciona esto. Por el momento decirles que vamos por buen camino, estamos hilando los diferentes temas. Dice, saludos los que tengan dificultades, recuerden que pueden seguir a través del live stream. Nuestro soporte nos da un muy buen consejo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a nuestra presentación. Tenemos nuestros objetivos de esta semana, de esta sesión de clase. Vamos a ver, descubrir las cualidades esenciales de los discursos más comunes en el ámbito escolar y también reconocer la importancia de cada una de las características del discurso con el fin de aplicarlas en los procesos de comprensión y producción lingüística. Bueno, esto ya lo vamos a ir desarrollando a través de la sesión de clase del día de hoy. Tenemos también nuestra agenda, como es costumbre. El primer punto habla sobre la activación de saberes previos, esta vez sobre la lectura de un párrafo en donde sí necesito la participación por parte de ustedes, en donde vamos a identificar unos errores y ustedes ya me dirán qué está bueno, qué no está bueno, qué le falta. Bueno, ustedes ya me dirán. En nuestro contenido vamos a tener la presentación y el esquema de las características de de los discursos, perdón. Vamos luego a nuestra actividad donde vamos a analizar un texto, donde vamos a analizar, bueno, nuestra temática del día de hoy son las características del discurso y vamos a coger un texto que nos va a venir a hablar de dichas características, nosotros lo analizamos, nosotros le identificamos sus partes y sus cualidades y ya por último, como es costumbre también, hago la propuesta de la actividad de profundización para que la trabajen allá en las instituciones.
la cual consiste en analizar las características del discurso en otro texto escrito. Bueno, tengan presente que esto es también de práctica. Nosotros a veces damos unos conceptos, trabajamos la teoría, presentamos videos, presentamos también un montón de ejercicios y de ejemplos en donde aprendemos y adquirimos el conocimiento. Pero recuerden que también el ejercicio de la comprensión lectora, del análisis de discursos y también de la escritura es un tema que parte por iniciativa propia, por el ejercicio propio y también por la necesidad que tenemos de subir un poco más nuestros niveles de producción y de comprensión lectora. Entonces la invitación es esa, a que constantemente nos capacitemos, ahondemos. Recuerden que usted siempre está haciendo lecturas, en cualquier momento de la vida usted hace una lectura. Usted puede leer avisos publicitarios, puede leer películas, puede leer letras de canciones, puede leer revistas o ya textos estructurados. Puede leer también la forma corporal de una persona, las expresiones, signos de una persona. Pero recuerde que usted también tiene que hacer el ejercicio de escritura, de producción textual. Entonces esa es la invitación, constantemente leer todo lo que se nos atraviese por las manos. Bueno, vamos a ese párrafo que yo les digo. Y antes de ese párrafo vamos primero a hacer unas preguntitas sobre dicho párrafo. Van a estar pendientes de algo. Ya les voy a presentar el pantallazo del párrafo. ¿Qué van a estar pendientes en la lectura? 1. ¿Qué errores se encuentran en ese párrafo? 2. ¿Qué corregirían en él? Y por último, ¿qué elementos se pueden tener en cuenta para escribir mejor un texto? Quiero que sean muy participativos el día de hoy. Entonces vamos a leer el párrafo y ustedes me dicen qué errores, qué podemos corregir. ¿Listo? Bueno, ahí lo tienen. Reflexionemos a través de este párrafo que está ahí. Mírenlo en pantalla. De hecho, no voy a hacer lectura, no la voy a hacer lectura oral. Quiero que ustedes visualicen la pantalla y me digan ahí en el chat cuáles son los errores que pueden encontrar. Deténgase unos cuantos segundos a leer. Bueno, ahí en el chat me pueden decir cuáles son los errores que ustedes encuentran ahí en ese párrafo. Participativos, muchachos. Repite varias veces las mismas palabras, dice David Steven. Eso es. Dentro de un párrafo eso puede verse como un error. No posee comas, dice David Molina. Le falta signos de puntuación, dice Pablo Castañeda. No tiene signos de puntuación, dice Franco Mejía. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ya me dijeron que le falta comas, le falta signos de puntuación, repite palabras. La palabra picaresca, muy bien. Ahora, díganme ustedes qué más le falta. Genera algo de ambigüedad, es decir, genera zozobra en ese entendimiento. ¿Qué más, Juan David? Gracias por ese comentario. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Bueno, si ustedes me dicen que falta comas, miremos cómo sería nuestro ejercicio de ponerle comas a esto. ¿Dónde entraría la coma? ¿Dónde entraría la coma? La novela picaresca fue muy importante. Aquí iría una coma o un punto. La primera novela, coma, Lazarillo de Tormes, porque tenía una mirada crítica. La novela picaresca fue muy importante.
la primera novela, Lazarillo de Tormes, porque tenía una mirada crítica. Más allá de signos de puntuación, miremos que nos está faltando también otros detallitos. ¿Cuáles serán otros detallitos para que nosotros podamos decir, ve, vamos a darle sentido a este párrafo? Porque tenía una mirada crítica y realista de la vida. Aquí iría un punto. Lo narran como la pobreza de una persona, como las va afrontando, como las va afrontando, como el Lazarillo de Tormes. De pronto conectores, no diga de pronto, diga de una vez, conectores que me hilen todo ese texto, cohesión, me falta coherencia, ¿cierto? Esa cohesión, esa coherencia yo se la puedo dar a través de los conectores lógicos del discurso. Bien, me encanta este ejercicio porque ya veo que ustedes están muy conectados con el tema o ya tienen conocimiento previo. Realmente me gusta y este punto se llama precisamente rescatar los conocimientos previos. Entonces entendemos aquí que ya necesitamos signos de puntuación, necesitamos también conectores y necesitamos también un hilo conductor de las ideas. Porque si bien el autor que hace esto expresa cosas importantes, las expresa sin un hilo conductor, sin una coherencia. ¿Bien? Bueno, permiso por acá. Qué pena, ¿no? Muy bien, muchachos. Vámonos entonces a nuestro contenido. Bien, características del discurso. Vamos a leer entonces, analizar cuáles serían unas características del discurso. Entendamos también el discurso como una estructura comunicativa en donde se transmite una información de emisor a receptor y donde también se trata de establecer una relación entre las múltiples imágenes que tiene el discurso, la intención de que lo dice y también la necesidad de quien recibe el discurso para poder comprender algo o para que pueda ser persuadido por la información que está presentada. Dice, la aceptabilidad de un discurso se consigue a través de recrear en él las características básicas que le puedan catalogar como un discurso bien elaborado. Entonces, cuando nosotros leemos o escuchamos un discurso, nosotros tenemos que estar pendientes también de esas características precisamente que lo identifican como discurso y que lo estructuran como discurso. Conseguir elaborar un discurso que goce de la mayoría de las cualidades que aquí se tratarán es tarea y responsabilidad de cada miembro de la comunidad académica. El discurso no es solo para los que estudiamos la lengua castellana o para los que estudiamos los procesos de lectura y escritura o para las personas que están acostumbrados a la lengua materna, a su estudio en la lengua materna. No, el discurso el análisis de discurso nosotros lo podemos hacer desde las diferentes materias. Dígase desde las ciencias, desde las matemáticas, también desde lo social, desde lo religioso, desde cualquier materia nosotros podemos hacer análisis del discurso. Tenemos en este momento, ahí en pantalla, tenemos las características del discurso. Vamos a ir desglosando cada una. Bien, tenemos al comienzo unidad. Unidad que se presenta como el desarrollo de un tema a lo largo de su extensión. Es decir, no solo me voy a quedar hablando del tema principal en un párrafo y ya del resto hablo de cosas diferentes, sino que a través de todo el texto hay una temática que realmente se expresa en cada párrafo o en cada momento de dicho discurso. Después vamos a tener el tema de la precisión, que es la exactitud en el empleo de las palabras.
Muchas veces nosotros utilizamos un discurso que consideramos rico o que consideramos elegante porque le ponemos unas palabras que nos hacen ver sonoro, interesante el discurso. Pero a veces debemos ser precisos con las palabras. No todo lo que nosotros pongamos con un lenguaje rimbombante o con un lenguaje demasiado elaborado va a ser bueno. Realmente necesitamos es utilizar la palabra precisa en el espacio y en la circunstancia precisa. La concisión es volver pequeño, resumir. Concisión es sintetizar, retomar lo más relevante de un texto. Cuando nosotros vamos a identificar o hacer análisis del texto, es lo principal. Bueno, vamos a ser concisos, vamos a sintetizar todo eso que me dijeron en unas cuantas expresiones, para nosotros no tener que estar recordando absolutamente toda la información, sino que ya sabemos en poca información qué es lo que se me viene a hablar o qué es lo que voy a expresar. La corrección, recuerden, un discurso elaborado de manera correcta maneja también su normativa lingüística, la estructura de las oraciones, la estructura de los párrafos, las categorías gramaticales bien utilizadas en determinado momento, ¿cierto? Como lo decíamos ahorita, hay unos conectores, pero esos conectores ya vamos a hablar de ellos. Claridad. A veces nosotros tenemos nuestro discurso cuando lo elaboramos muy correcto ahí en nuestra mente. Ya después cuando lo escribimos o cuando lo pronunciamos, nuestras ideas no salen con claridad. ¿Qué debemos hacer? Primero, nosotros estar claros con lo que queremos decir, expresar o transmitir. Ya luego, hacer que mi receptor, que mi escucha, que mi interlocutor tenga la recepción de lo que le quiero dar con claridad por parte mía. También ahí juega el lenguaje que yo utilice, los términos, pero más allá la expresión de mis ideas debe ir muy correctamente, claro, sin la necesidad de enredar tanto algo, simple y llanamente a veces es decirlo como lo tengo y ya. La originalidad es cuando hay una apropiación y una recursividad en la presentación de ideas y de mensajes. Por ahí dicen algo, tú eres el dueño del discurso, listo, aprópiate de lo que estás diciendo. Debes sustentar lo que dices, de dónde sale esa información, el por qué dices lo que dices o sustentar el cómo estás diciendo también las cosas. Entonces en eso de originalidad es apropiarse del discurso. Muchas veces escribimos un montón de cosas que son sumamente interesantes e importantes, pero a la hora de exponerlas a otro, no tenemos esa apropiación, esa originalidad para decir, este discurso es mío, lo construyo yo, lo sustento yo. Cuando hablamos de brevedad, recuerden que a veces también nosotros decimos en muchas oraciones, en muchos párrafos, algo que pudimos haber dicho más corto. Por ahí el problema de los estudiantes son esas dos situaciones, cuando nos ponen a realizar un discurso, un trabajo escrito, o que nos preocupamos porque va a quedar muy corto o porque nos preocupamos porque va a quedar largo. Entonces, en este caso, como lo decíamos en los puntos anteriores, usted tiene que ser claro con lo que está diciendo. Y en eso, claro, no sobrepasarse con la información que transmite. Debe ser breve. La duración en el mensaje, expresión de ideas de forma clara y precisa, ¿cierto? Más allá del lenguaje preciso, también debe haber una brevedad, porque a veces hablar más de la cuenta también aburre al lector, al escucha, al interlocutor. La adecuación la entendemos como la interlocución cuidadosa de acuerdo con la identidad y las características del grupo a quien se dirige. Recuerde que usted no siempre va a hablar de la misma forma o con la misma terminología a diferente público. Usted a veces debe adecuar su discurso, sus palabras,
su forma de hablar, el tono de su voz, usted lo debe adecuar dependiendo también de quién lo va a escuchar. No es lo mismo que te pares a hablar con un grupo de amigos, de compañeros, así hablas con un profesor, con la mamá, el papá, o ya por ejemplo con el jefe del trabajo. No es lo mismo el discurso. Debe haber una adecuación de términos, de expresiones y hasta de información. Porque muchas veces nosotros podemos tener en nuestra cabeza una información clara, pero recuerde que le vamos a transmitir de pronto un mensaje a un niño pequeño. Y entonces debemos adecuar esa información para que el niño pequeño la entienda. Luego sigue la armonía, que la vamos a entender como el equilibrio entre lo que se dice y la forma en que se dice. Eso también va muy relacionado con la tonalidad de nuestra voz, con los lenguajes corporales, va también muy relacionado con la intención que yo estoy transmitiendo. La forma en la que yo expreso mis cosas puede ir de la mano de si yo soy amable, de si soy grosero, de si soy académico o por el contrario soy fresco al hablar. Y ese debe haber un equilibrio entre lo que estoy diciendo, el discurso que estoy transmitiendo, mi personalidad y a quien se la quiero transmitir también, para que lo tengamos en cuenta. Luego vamos a tener las dos famosas, la cohesión y la coherencia. En la cohesión vamos a venir a hablar de los tan famosos conectores que ustedes mismos ya me los mencionaban ahí. Los conectores son son el pegamento entre una idea y otra, entre un párrafo y otro, entre una expresión y otra. Lo que yo les decía en el párrafo que analizamos ahorita, es que nos falta también conectores aparte de signos de puntuación, nos falta estructurarlo. Dice, empleo adecuado de sinónimos, hiperónimos, hipónimos, pronombres, adverbios, conectores, etcétera. Todas las categorías gramaticales que me van a venir también en cuanto a su estructura dentro de una oración y de un párrafo, a dar precisamente el pegamento que yo necesito para que mi discurso esté bien coherente, que es lo que sigue, la coherencia. Pero ya cuando estamos hablando de coherencia, es la pertinencia de una idea con otra. Es decir, como lo dice acá, un hilo conductor del discurso que permite ser interpretado y develado como una unidad lógica. ¿Esto qué quiere decir? Que en todo el discurso debe haber un hilo que vaya pegado, un tema con otro o con el tema principal, una idea con otra, de que estemos hablando de lo mismo, que por allá mencionamos algo y lo mencionamos y no lo tocamos más y entonces eso quedó ahí como un decorativo, pero realmente no tuvo nada que ver con la temática principal, que muchas veces cuando nos ponemos a escribir y nos devuelven las correcciones, nos vamos a encontrar con eso y nos encierran. Esto no tiene que ver con el tema principal. Esto que expresas no tiene que ver con la idea que venías trabajando, ¿cierto? Bueno, vamos entonces nuestro, a nuestro punto de la actividad. Muchachos, antes de continuar, les pregunto, ¿hasta ahí preguntas? La pregunta es, ¿hay preguntas? ¿O continuamos? Listo. Que por cierto no me has dicho tu nombre, ya llevamos varias clases y no me has dicho tu nombre. Muy bien, dicen que no mis compañeros acá. Entonces continuemos. Vamos con nuestra actividad. Bien. Bien. Tengan en cuenta estas preguntas. ¿Cuáles son las características de un discurso? ¿Por qué es útil reconocer estas características de un discurso? La primera, se las voy a hacer para que me la respondan ahí en el chat, por favor. Cualquier comentario me sirve en este momento. ¿Cuáles son las características del discurso? Si tiene varias, deme varias ahí en el chat. Recuerde que estaríamos hablando de la pertinencia, o más bien de la pertinencia de saber cuándo está bien escrito
un texto. ¿Qué me dicen? ¿Cuáles serían esas características del discurso? Los leo. Coherencia, muy bien, señor Franco Mejía. ¿Qué más? ¿Qué más? La coherencia es uno, ¿qué más? Aquí me dice Pablo Castañeda, cohesión, la brevedad, la armonía, la coherencia, la unidad, la cohesión. Franco Mejía dice señorita, quién sabe por qué. Bien, muy bien, bien. Veo que están prestando atención. ¿Por qué es útil reconocer estas características? Es decir, voy a avanzar un poco más en esa pregunta. Supongamos usted leyó un discurso o lo escuchó, porque es importante estar pendiente de esas características del discurso, a sabiendas de que usted puede comprender todo eso sin estar tan pendiente de ello. ¿Qué me dicen? Entre otras, la pregunta sería también, ¿yo puedo hacer comprensión de un discurso sin la necesidad de estas características del discurso? La respuesta sería, para no generar confusión, dice Juan David, eso está muy bien. Yo tengo otra respuesta, si de pronto hay otra, me la van copiando ahí. Uno sí puede entender, dice, para poder tener una muy buena oralidad frente a un público, unos con receptores, los cuales la persona se está dirigiendo. Perfecto, señor Pablo Castañeda. Ah, señorita Franco Mejía, ya le entendí por qué lo de la señorita. Vea, vea, que si vio por no poner el nombre, ya te entendí. Bien, uno puede entender los discursos. El problema es que nosotros le estamos apuntando a una muy buena comprensión lectora. Y entre la comprensión lectora uno tiene que tener, por decirlo de alguna manera, a flor de piel el análisis de esas características del discurso. O si no, va a haber elementos de la estructura y hasta de la misma comprensión que vamos a escapar, a dejar escapar. Entonces, cuando uno comienza a leer de una vez ahí, con la conciencia de todas estas herramientas, características que ustedes me dicen, ya vamos a tener como una especie de nivel superior al momento de la lectura de discurso. Pero también es muy, muy pertinente lo que dice acá mi compañero Pablo Castañeda, que me dice, en el momento de la producción del discurso, yo también necesito estar claro con lo que voy a decir. Y necesito estar claro con lo que voy a decir, con una estructura, con unos pasos, y eso que me lo da el conocimiento de las características del discurso. Bien, vamos entonces a este detalle. Observen ahí en pantalla la imagen y díganme algo. ¿Qué título le podrían poner ustedes a esa historia de esa imagen? Ahí en el chat, por favor. Observa la imagen e imagina qué título podría tener esta historia. Hagamos una lectura de un texto visual, en este caso. ¿Qué título le pondrían a ustedes a esa imagen? De a uno. Viajando por el espacio, en el infinito. Bueno, perfecto. ¿Quién más? Hay un montón de muchachos conectados el día de hoy. Quisiera de pronto escuchar algunos comentarios del señor. María Verónica Franco Mejía, Jordan Gómez, Juan David, Pablo Castañeda, David Steven,
Jaramillo Holguín, María Andrea, es que hay un montón, Natalie, David, Estefanía, María José, hay un montón, Karen, Luisa, constelaciones. Profe, deje el sarcasmo. No, no estoy siendo sarcástico. Vacío sólido. Me gustó mucho ese título, David. Vacío sólido. Nótese algo. El ser. Me gusta también ese. Simple pero interesante, Pablo. Nótese que ahí hay un pez y que curiosamente el cuerpo de esta chica está lleno de escamas. El pez está a través de la figura de unas estrellas, pero la chica no. La chica, como podrían decir algunos, está flotando ahí en el espacio, solo que con el cuerpo lleno de escamas del pez. Interesante, ¿cierto? Bueno, me gustan esos títulos. Vamos ahora con otro punto de la actividad que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer lectura de este texto. La lectura de este texto se llama El juego del olvido. Esta lectura se llama El juego del olvido y ya después de haber hecho esta lectura vamos a responder unas preguntas. Yo leo, ustedes ahí en casa van siguiendo la lectura. ¿Bien? El juego del olvido. Todavía recuerdo el día, y no solo porque fuera mi cumpleaños, en que la viejita se desgonzó en mis manos, mientras desayunábamos con placidez junto a la bella, lúcida e inteligente Martica. La cosa venía de tiempo atrás, de cuando empezó el juego del olvido, el que por fortuna se prolonga hasta hoy. Al principio, para tratar de recordar, ella armaba todos los días sopa de letras que su hija le preparaba. Cuando empezó a olvidar las letras, recursiva se inventó su propio alfabeto, porque había olvidado el otro, el de siempre. Volvió a coger una por una las 28 letras y las guardó de nuevo en su cabeza. Pero como nadie recuerda a voluntad y todo el mundo es esclavo de su memoria, cada una de esas letras se le iba disolviendo cual solución, en este caso problema, en su mente. Aún así, la viejita no se daba por derrotada y decía: tengo que volver a empezar, sin acordarse, desde luego, del melodramático y oscarizado filme. Muy bien, qué bello texto. Vamos con unas preguntas. Primera, ¿en qué escenario ocurre la historia? Ahí en el chat me pueden contar, por favor, ¿en qué escenario ocurre esta historia? ¿Dónde estaban hablando? ¿O cuáles eran las características del momento en que comienza la narración? ¿Será que me les devuelvo el texto? ¿O tienen muy buena memoria, como lo dice el texto? Esclavos de la memoria. Vamos a volver al texto. Todavía recuerdo el día, y no solo porque fuera mi cumpleaños, en que la viejita se desgonzó en mis manos mientras desayunábamos con placidez junto a la bella, lúcida e inteligente Martica. La cosa venía de tiempo atrás y ya nos comienzan a contar un montón de situaciones. Pero lo que me están preguntando es en qué escenario ocurre la historia. Es decir, cuál es el contexto en donde comienza a ocurrir la historia. El cumpleaños de nuestro narrador, ¿cierto? El cumpleaños de quien narra. Recuerden, hay elementos de la narración. 1, personajes. 2, un tiempo y un espacio. 3, una voz narrativa, en este caso un narrador, que me imagino por allá les deben de decir qué tipos de narradores hay. Y por último también la estructura
narrativa, a veces de inicio, nudo, desenlace. Hay historias que no tienen inicio, hay historias que no tienen desenlace, pero debemos concluir que la mayoría de historias conlleva una problemática o una situación problema. En este caso, vamos a decir que el escenario en el que ocurre la historia es el cumpleaños del narrador. Entonces ahí vamos a decir que el narrador es un personaje también de la historia. Bien, ¿quiénes son los personajes principales? Esa sí está fácil, díganmela ahí. Personajes principales de esta narración que acabamos de leer. El narrador, ¿quién más? Juan David. Martica, ¿quién más? Narrador y Martica. Una preguntica para Martica. Una pregunta. Martica es la muchacha que se desvaneció. Es la señora que se desvaneció, la viejita. Todavía recuerdo el día, y no solo porque fuera mi cumpleaños, en que la viejita se desgonzó en mis manos, mientras desayunábamos complacidas junto a la bella, lúcida e inteligente Martica. Si leemos hasta ahí, la viejita es Martica o es otra persona. Supongamos hasta ahí, hasta ese punto, iba la historia. Si leemos hasta ahí, Martica vendría siendo otra persona, pero no. Nos vuelven y nos hablan de que Martica, como lo dicen ustedes ahí, es una de las protagonistas. La cosa venía de tiempo atrás, de cuando empezó el juego del olvido, el que por fortuna se prolongaba hasta hoy. Al principio, para tratar de recordar, ella armaba todos los días sopas de letras que su hija le compraba. Entonces ya como lo dice acá mi compañero David, está también la hija. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Qué ocurre en la historia? Así que yo les diga, muchachos, en un renglón, resúmame qué ocurre en esa historia. En un renglón, hagan ese ejercicio ahí en el chat, en un renglón, resúmame toda esa historia en un renglón. Yo a veces pongo ese problema. Les digo a algunos estudiantes, leámonos un cuento y el cuento es medio larguito y les digo, resuman en uno o dos renglones todo ese cuento que acabamos de leer. Y ellos, pero ¿por qué, profe? Porque así vamos dándonos cuenta de cuál es la temática de la obra. ¿Qué ocurre en la historia? Alguien que se aviente ahí en el chat a escribir en pocas palabras qué es lo que ocurre en esa historia. Y después decía, cuando empezó a olvidar las letras recursivas se inventó su propio alfabeto porque había olvidado el otro, el de siempre. Volvió a coger una por una las 28 letras y las guardó de nuevo en su cabeza. Pero, ya voy Juan David, pero como nadie recuerda la voluntad y todo el mundo es esclavo de su memoria, cada una de las letras se le iba disolviendo cual solución, en este caso problema, en su mente. Dice Juan David, pues que la señora se le olvida las palabras del abecedario y que ella se las aprende y se lo vuelve a olvidar y después se las vuelve a aprender. Aún así la viejita no se daba por derrotada y decía, tengo que volver a empezar, sin acordarse desde luego del melodramático y oscarizado filme. Podría ser que es un buen resumen, señor Juan David, aunque me dejaste de lado el tema del cumpleaños. Más allá, yo diría que es la narración de alguien que en medio de su cumpleaños recuerda cómo una viejecita
o una abuelita olvidaba y recordaba constantemente el abecedario. Ya. No. Si alguien más tiene otra, me la dice. Por último, ¿qué tipo de texto era este? ¿Qué tipo de texto? ¿Era argumentativo, expositivo, narrativo? ¿Era explicativo? ¿Poético? ¿Qué tipo de texto era este? Descriptivo, narrativo. Narrativo. Muy bien, señores, señoritas, muy bien. Narrativo. Está bien, perfecto. Ahora vámonos a unos detalles más de fondo. Vamos a identificar en este texto que acabamos de analizar, vamos a identificar nuestras características de discurso narrativo. Bien, vamos a identificar. Primero que todo, todavía recuerdo el día, y no solo porque fuera mi cumpleaños, en la que la viejita se desgonzó en mis manos. Primero que todo, miremos que hay unos signos de puntuación, en este caso unas comas, hay unas comas, qué pena, hay unas comas que me están dando a entender cierta intención por parte del autor. También vamos a darnos cuenta que hay unos puntos que nos separan unas ideas de otras. Pero más allá de unas ideas de otras, unas secuencias narrativas de otras. La cosa venía de tiempo atrás. Entonces ya aquí tenemos una expresión que me está comunicando un hecho pasado con otro. Perdón, un hecho presente con un hecho pasado. De cuando empezó el juego del olvido, el que por fortuna se prolonga hasta hoy. Y comienza la estructura del discurso. Vamos avanzando. Al principio, que es un conector, para tratar de recordar, ella armaba todos los días sopas de letras que su hija le compraba. Cuando empezó a olvidar, es un consecutivo de eso que veníamos hablando. Entonces, más allá de buscarle una cohesión a esta narración, también nos está presentando una coherencia entre las ideas y los sucesos. Empezó a olvidar las letras, recursiva, se inventó su propio alfabeto, porque recuerden que estas pequeñas comas me separan unas ideas de otras, porque había olvidado el otro, el de siempre. Y el de siempre, me lo presentan con dos puntos en donde me van a explicar eso, el de siempre. ¿Cuál es el de siempre? El de las 28 letras. Volvió a coger una por una las 28 letras y las guardó de nuevo en su cabeza, ¿cierto? Pero aquí tenemos otro conector que me va a organizar el discurso, pero como nadie recuerda a voluntad y todo el mundo es esclavo de su memoria, cada una de las letras se les iba olvidando, cada una de las letras se le iba disolviendo, cual solución. En este caso, tenemos una explicación en su mente. Esas comas es porque me van a dar una explicación en su mente. Aún así, un consecutivo, o sea, un consecutivo de reacción, se presenta un problema, pero aún así, la viejita no se daba por derrotada. Y decía, y me va a venir a hablar de la acción que sigue a continuación, y decía, tengo que volver a empezar, sin acordarse, desde luego, del melodramático y oscarizado filme. Aquí falta un punto. ¿Bien? ¿Bien? Bueno. Hay brevedad. En pocas palabras y pocas secuencias contamos una historia narrativa.
Precisión del lenguaje. No vemos que estén utilizando más expresiones de las necesarias. Precisión. Corrección y propiedad. Bueno, tenemos unas expresiones lingüísticamente hablando correctas a través de las comas que me presentaban una explicación de algo que se estaba hablando. Hay adecuación. Bueno, digamos que es un discurso que o es una narración que la puede entender cualquier persona y que nosotros vamos a entender su vocabulario, también vamos a entender su estructura. Y como lo hicimos, presenta una cohesión y una coherencia a través de una armonía para que este discurso, en este caso narrativo, pueda tener una comprensión lectora adecuada. Bien, dos preguntitas para nuestro cierre del día de hoy. La primera, esta ya la hemos trabajado. ¿Por qué sería importante reconocer las características del discurso? Ya hemos trabajado de esto. Y la segunda, ¿para qué les sirve conocer las características del discurso en su futuro laboral y profesional? Y esa última pregunta, si quiero que me la respondan ahí en el chat. Imagínese usted lo que vayas a estudiar o trabajar, a trabajar en el futuro, su sueño laboral, el trabajo con que usted soñó, ¿cierto? En el trabajo en el que usted soñó, ¿para qué vendría a servir el que usted conozca las características del discurso? En otras palabras, ¿para qué serviría en el trabajo de sus sueños tener una correcta pronunciación de un discurso y una correcta estructura de un discurso? Ahí los quiero escuchar en el chat, o leer más bien, para una buena comunicación. Pero dime también, yo quiero trabajar como ingeniero y ahí es importante para esto. Yo quiero trabajar como escritor y ahí sería importante para esto. Para una buena comprensión y entendimiento, dice Juan David. Yo quiero trabajar como futbolista o como director técnico de un equipo de fútbol y ahí sirve para esto, para tener una buena comunicación e interpretación en la información que se está dando. Yo quiero trabajar como médico y necesito mi discurso o un correcto discurso para esto otro. ¿Qué me dicen? Nadie se va a aventurar con lo de el trabajo. Bueno, por ejemplo, uno dirá, hay personas que quieren estudiar psicología, derecho, comunicación, que son medicina, que diríamos esas son las carreras a las que más aspira la gente, porque son mucho del agrado de demasiadas personas, porque conlleva una buena vida, conlleva muchos temas interesantes. Y la pregunta es, esas carreras que son tan apetecidas por los jóvenes y por mucha gente, esas carreras merecen que se haga un estudio de las características del discurso a fondo. Yo diría que sí. Profe, yo quiero ser portero de fútbol y necesito buena comunicación para darle las instrucciones a sus compañeros y defensores, que sean buenos en la cancha, que no lo dejen solo, que cubran a los atacantes rivales, dar directrices, ¿cierto? Entonces, Karen, como nosotros queremos estudiar psicología, queremos estudiar también derecho, queremos estudiar también medicina, todas esas carreras tan importantes, nosotros tenemos que conocer el cómo se estructura un discurso en dicha profesión. Nosotros llegamos a ser unas personas profesionales. A nivel profesional se debe tener muy buena comunicación con el público del cual me enfrento. Perfecto. Bueno, chicos, me gustan mucho las respuestas de ustedes el día de hoy. Me gusta esta sesión de clase del día de hoy, la pasamos bien.
Por el momento les voy a decir que dejemos hasta acá y muchas gracias por esa participación, por estar ahí conectados en nuestro chat y decirles que nos vemos la próxima clase. Tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.